Normalmente, cuando se habla de pueblos originarios, se les confunde con el término pueblos indígenas, al menos en el Distrito Federal. Si bien nosotros firmamos el convenio 169 sobre los pueblos indígenas, es bien cierto que en el Distrito Federal no fueron considerados de la misma forma. Ahorita voy a empezar con un breve... En el Distrito Federal, los pueblos originarios, curiosamente cuando empecé con este tema, me encontré con que existía una oficina para pueblos indígenas en el Distrito Federal y existía otra oficina para pueblos originarios. Me llamó mucho la atención, porque normalmente cuando hablamos de que hicimos una reforma política también en el 2001, al transformar nuestro artículo 2 constitucional, donde decía que México era una nación pluricultural que se lo debía a sus pueblos originarios y pueblos indígenas, esto aparece en el artículo A, se les consideraba de la misma forma, pero el Distrito Federal no los consideraba de la misma forma. ¿Por qué? Porque si los hubiera considerado de la misma forma, ¿para qué abrir una oficina de pueblos originarios y para qué abrir una oficina de los pueblos indígenas? Pero ¿qué implicaba esa diferencia en cuanto a la cuestión ciudadana que estaba representando para el Distrito Federal? Primero, ¿a quién se les considera los pueblos originarios en el Distrito Federal? En este contexto, los pueblos originarios son aquellos pueblos que ya existían dentro de la Cuenca de México, dentro del Gran Valle, mucho antes de la conquista. Y curiosamente, cuando ustedes se acercan a estas comunidades, porque bueno, ahorita ya es una investigación que se encuentra avanzada, curiosamente cuando llegué a esta parte de estudio, llegué a la población y me decían, es que nosotros no somos indígenas, nosotros somos originarios. ¿Y qué diferencia hay entre eso, no? Bueno, en este contexto, estos pueblos indígenas, estos pueblos originarios, son aquellos pueblos indios o que tenían un arraigo muy, muy importante desde antes de la conquista, son estas que eran independientes, que tenían su propia forma de ver el mundo, sus propios usos, sus propias costumbres, y que evidentemente no se absorbieron como fue creciendo la Ciudad de México. Entonces, después de esta emergencia que sucede en el 94 con la presencia del ZLN en la escena nacional, posteriormente empieza a existir varias reformas en el Distrito Federal, sobre todo en el 97, cuando nosotros ya podemos elegir a nuestro gobernador, ¿no? A quien nos esté representando. Pero estos pueblos, que normalmente se encuentran en la parte sur del Distrito Federal, dijeron, bueno, es que ¿quién nos va a escuchar? También nosotros somos ciudadanos y también, si existe una diversidad impresionante en el Distrito Federal, también nosotros queremos ser escuchados, porque finalmente ese territorio era de nosotros antes de que ustedes llegaran. Ustedes llegaron y empezaron a construir todo lo que era la gran cuestión política, pero también nosotros queremos esa voz. Y finalmente, en el 2000, se empiezan ellos a ubicar y se empiezan a reunir y empiezan a decir, bueno, es que yo necesito, más allá del reconocimiento que me está dando la Constitución, yo también necesito que aquí en el DF se me reconozca como un ciudadano y que se me den ciertos derechos. ¿Por qué? Porque yo estaba antes, y también porque yo tengo una población y tengo una forma de ser política distinta a todo el Distrito Federal. Y bueno, en el 2000 se unen, hacen un congreso en el Distrito Federal. En este congreso se presentan los representantes de los distintos pueblos, que por mencionarles algunos se encuentran Milpalta, Tláhuac, Azcapotzalco, etcétera, que eran como la representación de aquellos viejos señoríos. Si ustedes conocen un poquito del Distrito Federal, esos grandes señoríos evidentemente se encontraban divididos en estas grandes zonas, que bueno, ya están adaptadas, y de los más antiguos se encuentran los señores de Iztapalapa y de Azcapotzalco. Pero curiosamente, los territorios también empezaron a desaparecer. Si ustedes ahorita van a Iztapalapa, a Iztacalco, ustedes podrán ver pueblos originarios que están desde antes de la conquista, que tienen incluso patrimonio, hay vestigios que ustedes pueden encontrar como partes de pirámides, etc. Sin embargo, es una cuadra y alrededor
del kiosco son 1 o 2 cuadras. Sin embargo, ellos siguen teniendo usos y costumbres y se siguen reconociendo como originarios. Pero bueno, ahorita vamos a esta parte. Esta es la parte que les menciono. En esta parte, estas son las delegaciones del Distrito Federal. Si ustedes pueden observar, bueno, el mapa es muy pequeño. Sin embargo, donde más se encuentran estas poblaciones es en la parte sur, que si ustedes notan son las delegaciones más grandes del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la gran realidad histórica, la conquista no alcanzó a llegar hasta ciertos territorios. En el caso más específico que tenemos es en el pueblo de Milpalta. Bueno, la delegación Milpalta, donde estas comunidades finalmente pudieron sostener desde sus territorios, pudieron sostener usos y costumbres, pudieron sostener la forma de representación comunal. Y después de que se les reconociera, perdón, y después de que se les reconociera precisamente esta personalidad como ciudadanos diferenciados en el Distrito Federal, también era importante saber y la forma en que ellos iban a adaptar al nuevo contexto, o es decir, que no fueran tan absorbidos como fueron absorbidos sus territorios. Muy bien, aquí hay una pequeña diferenciación. Cuando ustedes llegan a la comunidad y cuando ellos empiezan a expresar y ellos empiezan a solicitar ese reconocimiento que les está dando desde su artículo 2, que les está dando el gobierno del DF, también existe esta diferenciación. ¿Por qué? Porque si bien el Distrito Federal es un territorio diverso, es pluriétnico, porque no solamente se encuentran estas poblaciones originarias, sino también se encuentran poblaciones migrantes. ¿Cuáles son estas poblaciones migrantes? Son todos aquellos pueblos que llegan y se sientan dentro del territorio, pero que siguen conservando sus mismos usos y costumbres de la población de donde vienen. Un ejemplo muy claro lo tenemos con las poblaciones de Oaxaca, de las poblaciones del Istmo, que llegan a vivir al DF, empiezan a llegar como todos a la misma zona y empiezan a recrear sus fiestas. Hay una fiesta muy común, si ustedes conocen a las tehuanas, hay una fiesta que se llama la Vinigulaza, que es la gente antigua zapoteca, y esa fiesta se sigue recreando. Imagínense toda la diversidad poblacional de costumbres y de usos que existen en el DF. Ahora, aquí tenemos los pueblos originarios, que como les mencionaba son aquellos que se encuentran desde antes de la conquista, y tenemos a las comunidades indígenas residentes, que son aquellas comunidades que se les considera desplazamientos. ¿Por qué? Porque no solamente viene una familia, sino que viene en muchos casos toda una gran comunidad, pero conservan desde su idioma, conservan sus fiestas, conservan sus usos y costumbres. Sin embargo, a ellos no se les reconoce la forma de representación política. Este es un pequeño mapita de lo que era el Distrito Federal cuando llegaron los españoles, cuando no era el Distrito Federal, evidentemente, sino el territorio de la Nueva España. Y todas estas pequeñas calzaditas que ustedes pueden ver a las orillas conectaban a los pueblos originarios que se encontraban en ese momento, que al final fueron desplazados hacia la zona de los Balcanes o simplemente exterminados. Muy bien, el Distrito Federal, después de esta gran emergencia y sobre todo atendiendo desde la firma del convenio 169, también atendiendo a las reformas constitucionales del 2001 y sobre todo con la emergencia de los pueblos originarios en el 2000, cuando ellos empezaron a reconocer como unos ciudadanos diferenciados. El gobierno del DF comenzó a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con estos pueblos? Porque evidentemente los tenemos que incluir y los tenemos que darles voz y les tenemos que dar esa oportunidad de que también se puedan expresar de acuerdo a la forma en que se ve, en que ellos ven el mundo. Ahora, el Distrito Federal es una entidad bastante sui generis. Como les mencionaba, lo que representa el Distrito Federal es evidentemente esta gran diversidad y este mosaico multicultural que representa. Ahora, se empiezan a hacer ciertas modificaciones con el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde empieza a decir, bueno, es que necesitamos, si vamos a reconocerles ciertos derechos,
necesitamos saber dónde se encuentran y quiénes son y cuáles son sus diferencias. Entonces, hicieron una redistritación y hicieron un catálogo de pueblos y barrios originarios. Este catálogo de pueblos originarios se encontraron con grandes disyuntivas porque decían, bueno, es que ¿cómo vamos a reconocerlos si ellos mismos no se reconocen como indígenas? ¿Cómo creen que lo hizo el IEDF? ¿Qué creen que pudo haber hecho como mecanismo para reconocer a estos pueblos originarios y poderlos seccionar? Porque tuvieron que haber hecho una metodología para poderles dividir las secciones y poderles respetar cómo iban a hacer sus votaciones y cómo se les iban a respetar sus usos y costumbres dentro del contexto del DF. Estamos hablando que es una de las ciudades más grandes del mundo y que no por el hecho de ser ciudad es una, digamos, es muy fácil el acceso a ciertas zonas. Por mencionarles algo, lo que es el agua, Milpalta, que se encuentra ya a la salida del DF, son zonas montañosas. Para llegar a Milpalta solamente hay 4 caminos, y desde la antigüedad, por eso se supone que los españoles no alcanzaron a llegar hasta Milpalta, porque había solamente 4 caminos, y cuando iban a entrar al camino, los encontraban ahí, los emboscaban, y prefirieron no meterse ahí. ¿Cómo creen que le hizo el IEDF? ¿Alguna idea? ¿Mandé? Pues mal. ¿Cómo creen que le pudo haber hecho el IEDF o cómo pudo haber dividido esos pueblos y esos barrios? Porque se mezclaron con grandes zonas urbanas, se mezclaron con pueblos migrantes, se mezclaron con unidades habitacionales, se mezclaron pues, con el crecimiento de una marcha urbana. ¿Cómo creen que pudo haber hecho esto el IEDF? Si se atendían situaciones lingüísticas, era muy complicado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen la lengua de origen que es el náhuatl, pero ya no todos hablan náhuatl, porque llegó un momento y en un contexto histórico en que el hecho de que tú eras un nahuatlante era algo que te discriminaba y los papás dejaron de enseñarle a sus hijos ese tipo de lengua. Entonces ya no podíamos distinguirlos porque fueran nahuatlantes, tampoco podíamos distinguirlos porque tuvieran un lugar específico para generar sus fiestas y generar todos sus procesos sociales, porque como les mencionaba, hay poblaciones, por ejemplo también en Azcapotzalco, en donde es una gran zona de fábricas, y esa zona de fábricas, estos pueblos fueron absorbidos por esas grandes zonas de fábricas. Entonces el EDF tuvo un gran problema, porque decía, bueno, yo te voy a reconocer, ya te reconozco en todos mis instrumentos, voy a atenderme al 169, voy a atenderme al artículo 2, y te voy a dar esa posibilidad de que tú puedas ejercer tus usos y costumbres en un contexto urbano. Entonces el IEDF empezó a generar una metodología en donde empezó a rescatar, empezó a seccionar de tal forma que se respetara ciertas formas de representación territorial y donde se generaban estas cuestiones comunales. El gran problema está que como se hace una gran sección, se dividían las secciones, se dividían los pueblos. Entonces, en un solo pueblo podían existir 2 o 3 secciones compartidas, que también ese sigue siendo un gran problema. Sin embargo, el IEDF les permite, y ya permitió y hizo dentro de su marco normativo, la posibilidad de que se puedan elegir ciertas autoridades bajo usos y costumbres. Ahora bien, esta es la parte que les menciono. Este es el Distrito Federal en 1941. Este Distrito Federal estaba dividido por un departamento central que no es el centro de la Ciudad de México como lo conocemos actualmente. Sin embargo, lo que quiero que noten es que estas divisiones, este pueblo es un pueblo originario y este es otro pueblo originario. Les voy a mostrar otra foto. No sé si recuerdan la primera que les mostré. Estas 2 delegaciones están casi tal cual. Lo que se modifica es toda la parte urbana, toda la parte de arriba. A ver. Este es de 1970 a 1979. Si notan, esta parte, que es la parte sur del Distrito Federal, queda casi tal cual estaba en 1941. Y bueno, esta parte también presenta otra gran situación. ¿Por qué?
Porque esas dos zonas que yo le mostré, que es el pueblo de bueno, que es la delegación Tlalpan y la delegación Milpalta, también presentan otras especificaciones. La mayor parte es territorio forestal y existen ejidos. Entonces, ahí ha habido distintas situaciones, sobre todo porque para respetar los territorios existe una serie de mecanismos que tampoco han quedado como tan establecidos y que tampoco les ha permitido generar otra forma de representación política, o más bien tienen muchas representaciones. ¿Por qué? Porque no solamente nos enfrentamos a la gente de los pueblos originarios, que son los habitantes, también nos enfrentamos a los migrantes, nos enfrentamos a los líderes comunales, nos enfrentamos a los líderes ejidales, y también nos estamos, el IEDF también se tuvo que presentar con esta gran situación. ¿Para qué? Para respetarle a todos esa parte de derechos políticos. En el DF existen tres formas de elegir a los representantes, que son usos y costumbres, es candidaturas independientes y la elección, bueno, que todos conocemos. Ahora, estas unidades territoriales tenían que buscar las formas en que se iban a elegir. Para usos y costumbres, el Instituto Electoral del Distrito Federal solamente reconoce una sola autoridad, que ese es un coordinador territorial. Ese coordinador territorial no existe en todo el DF, solamente existen ciertas delegaciones que tienen el reconocimiento que existen pueblos originarios como tal. Y la forma en que se eligen es a través de usos y costumbres. Ahí no necesitas estar dentro, ahí no necesitas otra cosa más que pertenecer al pueblo donde se va a generar la elección. Y esta figura es como muy sui generis. ¿Por qué? Porque para que tú puedas llegar a ser un coordinador territorial y para que tu pueblo te pueda elegir como un coordinador territorial, tienes que tener arraigo a la comunidad, tienes que ser honorable, tienes que tener, tienes que pertenecer, tener algún tipo de territorio dentro de la delegación o del pueblo que te estás representando, y fungen situaciones muy raras en el DF, como es que la vaca del vecino se viene y se metió y se come mi pasto. Obviamente el delegado no va a ir a resolver esa situación. Entonces van, tocan a la coordinación territorial, hablan con el coordinador y el coordinador va y les resuelve la situación. Pero curiosamente el coordinador no forma parte de la estructura del pueblo, forma parte de la estructura delegacional. Curiosamente es parte del pueblo porque tiene que tener toda esa serie de características del pueblo, de pertenecer, de saber usos y costumbres. De hecho, uno de los exámenes que les ponen algunos coordinadores es que sepan en dónde vive cada familia. Sí, curiosamente el cartero, cuando no encuentra algún domicilio, se tiene que presentar en la coordinación territorial y preguntarle al coordinador: ¿dónde vive la familia González? ¿Cuál de todas? Uf. No, pues tal, 3 calles hacia arriba. Y el coordinador es su obligación. ¿Por qué? Porque tiene que conocer a su pueblo. Y esas funciones, también tienen funciones, si una pareja llega a discutir o a pelear, de alguna forma que ya haya escándalo, el coordinador tiene que ir a platicar con la pareja. Oh. Eso es en el DF. Imagínense que en vez de que vayan a un juzgado de primera instancia, se vayan y se presenten con el coordinador para que él vaya y ponga paz. Pero eso sí, tienen que ser muy honestos y tienen que ser muy honorables. ¿Por qué? Porque un político puede salir de su puesto y irse a vivir a otro lado, ¿no? Tenemos el caso de Montiel en la delegación Cuauhtémoc, que mejor salió de su estado y se fue a vivir a Cuauhtémoc. Monreal, que vive en la Cuauhtémoc, no hay problema. Pero aquí sí hay problema. ¿Por qué? Porque el coordinador es de la misma comunidad y si actúa mal, no nada más va a ser él el afectado, sino va a ser afectado a toda su familia, porque todo el mundo sabe dónde vive y curiosamente lo van a señalar porque no cumplió o fue deshonesto. Y hay ciertos casos también, no existe el mecanismo
para retirar a un coordinador territorial. Tiene que cumplir su cargo y su cargo es por 3 años. Pero sí hubo un caso de que fue la gente a sacar al coordinador territorial de la coordinación, no de una manera amable, lo sacaron a golpes de la coordinación porque había ocupado recursos de la misma comunidad para ciertas situaciones personales. Entonces, aquí tenemos una figura, aparte de la forma en que se elige, tenemos una figura muy sui generis. ¿Por qué? Porque forma parte de la comunidad y también forma parte de la institucionalización.